Hola, muy buenas noches. Soy el doctor José Gregorio Verde. No tenía audio, Miguel. Y hoy continuando nuestro mes del médico, el mes paragrasiano, como ya lo ha bautizado el doctor Sosa Lavarría, me parece excelente ese nombre para este mes de marzo. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias. Es el mismo mecanismo, siempre hay una sesión de preguntas y respuestas al final de la misma, de manera que durante la conferencia vayan anotando sus preguntas. Y al final una foto con todos poniendo la cámara para tener nuestra foto de la conferencia. Hoy nos toca la conferencia del doctor Roberto Guinán. Va a hablar sobre el doctor Arocha, el tigre Arocha. El doctor Roberto Guinán es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, posgrado y maestría de oftalmología en el Hospital Universitario de Caracas, miembro del Colegio de Médicos del Estado de Carabobo, es miembro de la Sociedad Venezolana de Oftalmología, miembro de la Asociación de Escritores del Estado de Carabobo, miembro de número de la Academia de Historia del Estado de Carabobo, miembro honorario de la Asociación de Cronistas del Estado, miembro de la Comisión de Cultura del Colegio Médico del Estado de Carabobo, es el autor del himno del Colegio de Médicos del Estado de Carabobo, padrino y epónimo de la Coral Médica del Colegio Médico de Carabobo, autor de 5 libros publicados y actualmente se desempeña como oftalmólogo en el Centro Médico Guerramentes en la ciudad de Valencia. Más preámbulo con ustedes, el doctor Roberto Guinán. Adelante, doctor, suyo los micrófonos. No tiene audio el doctor. Se salió, un problema técnico. Ya se va a conectar porque tiene alguien que lo esté ayudando. Bueno, para la próxima semana, mientras el doctor se conecta, ya como bien les dijo Maribel, tendremos la charla sobre el doctor José Gregorio Hernández por el doctor Pedro Escalona. E interesante la charla. Entonces, bueno, vamos a esperar que el doctor se conecte. Ya está en línea. Ok, ya lo vemos, doctor. Lo que no tiene que desactivar el micrófono. Ok, ya. ¿Estamos listos? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Adelante. Oye, perfecto. Muy buenas noches. Mira, quiero comenzar por darles las gracias a Médicos Unidos Venezuela, Seccional Puerto Cabello, por la deferencia que tuvieron a invitarme para esta charla, ¿verdad? Con motivo de el mes del médico, prácticamente. Estamos celebrando el mes mariano, como bien dijo el doctor Sosa Olavarría. Mira, organizando esta charla, vino a mi memoria la imagen de mi madre cuando ella se refería a su día, solía decir, el Día de la Madre es todos los días, porque todos los días se cocina, se lava, se plancha, se barre. Bueno, eso me llevó a pensar que el Día del Médico es todos los días, porque nunca dejamos de asumir esta función que exige sacrificio, dedicación y profesionalismo. Cuando estudiamos medicina, nos iniciamos en una carrera exigente. Yo diría que muy exigente. Mi primer hijo, Roberto, estudió medicina, es oftalmólogo. Y siempre recuerdo cuando le pregunté a mi segundo hijo, Juan Carlos, ya en la postrimería de sus estudios de bachillerato, y deseaba estudiar medicina. Y me contestó con su irreverencia habitual, ¿estás loco, papá? No son unos esclavos. Esa es la visión que tenían los estudiantes de las otras facultades con respecto a nosotros, ¿verdad? Tienen bastante verdad. Una pregunta que debo aclarar es por qué elegí la figura de José de Jesús Arocha, el tigre Arocha. En primer lugar, me llamó la atención el apodo del tigre, porque muy pocas personas llevan ese apodo. Es un sinónimo de capacidades o cualidades muy especiales para una persona. Por ejemplo, cuando uno dice que este tipo es un tigre en tal cosa, quiere decir que está muy capacitado y hace perfectamente esa cosa, esa tarea. Entonces, eso me llamó mucho la atención, aparte que el tigre que también lleva implícito fuerza, empuje.
Ahí cuando en la propaganda por televisiva hace tiempo, que ponga un tigre, que avanzaba un tigre arrancando, güey. Realmente ese es un apodo muy interesante que no todo el mundo es merecedor de él. La otra razón, no menos importante, es por el apellido Arocha, que llamó mi atención y es nativo de Montalbán, en los valles altos de Carabobo, de donde también proceden mis ancestros, o sea que somos de la misma zona. Mi abuelo nació en Bejuma, mi madre en Miranda y mi padre en Canoabo. Y me recordé un dicho que oí en Canoabo una vez que decía, a los tuyos con la razón o sin él. O sea, que estamos con el tigre Arocha. Y la tercera cosa que me llamó la atención es que cuando revisé la biografía escrita por Luis Enrique Otero Arocha, su nieto, muy interesante la biografía y muy trabajosa haberla conseguido, haberla logrado, es que cita que en las barriadas pobres y entre los campesinos del Valle de los Teques era frecuente encontrar estampitas del doctor Arocha, alumbradas con velas y lámparas votivas. Y ese merecimiento tampoco lo logra cualquiera, porque es el reconocimiento y agradecimiento eterno de sus pacientes que lo elevan a la condición de santo al colocarlo en su altar. Bueno, explicado esto, diremos que José Jesús Arocha nació en Montalbán, según el doctor Fabián de Jesús Díaz, el 3 de enero de 1857, aunque en el cementerio la lápida dice que fue en 1860, sin embargo, 3 años más y 3 años menos, pues no cuentan mucho para una larga vida. Se casó con Ana Joaquina Tortolero, también montalbanera, y de su matrimonio nacieron 9 hijos, de los cuales el mayor fue José de Jesús, posteriormente llamado el Tigre Arocha. Su padre era el propietario de la Hacienda de la Unión, que estaba muy cerca de Montalbán. Como cualidades personales que puedo resaltar, que las citan ahí y en la medida que he leído la biografía veo que son ciertas. Aparte de que cuando la ocasión lo requería era capaz de manifestar un recio carácter. Era un hombre culto, de gran rectitud, cumplidor de su deber, sin apego al dinero, desprendido y generoso, católico a carta cabal, de confesión y comunicación diaria, amante de los niños. A pesar de ser un hombre de ese recio carácter, era amante de los niños. En las fotos aparece con un poco de muchachos rodeados, se le montan encima y todo. Le gustaba el diálogo y alguna vez la chanza. Y yo agregaría que era tenaz y decidido en el seguimiento de sus sueños y en el logro de su objetivo. Su primera letra la hizo naturalmente en Montalbán. Para la época existía en el pueblo un interesante movimiento cultural, pero carecía de centro de estudios superiores. Y sus profesores, viendo lo que prometía aquel adolescente, una vez terminada su ciclo de estudio en Montalbán, lo animaron a trasladarse a Valencia para continuar su estudio. Y el artículo, al respecto, hay un artículo muy interesante, que leo solamente la parte que nos interesa. Apareció en el diario El Universal en el año de 1956. También apareció en la revista Flair y en el diario La Revista. Dice así: hijo de un rudo montañés montalbanero, caficultor, supo arrancarle trabajosamente licencia y escasísimos recursos para trasladarse a Valencia y seguir allí sus estudios. Lo comenzó, para fortuna suya, en el Colegio Ramírez, que era un afamado colegio de la época, alcanzando los más preciados lauros escolares y mereciendo el aprecio y la confianza de sus maestros, en especial del venerable señor Ramírez, que era el director del colegio. Sus estudios transcurrieron tranquilamente, digamos, satisfactoriamente, hasta que el buen papá, como lo llaman en el artículo, le envió una nota diciéndole que ya había aprendido bastante para lo que había que hacer en la. Eso era bastante común en esa época. Los jóvenes estudiaban hasta que creían que ya sabían lo suficiente o si eran requeridos por su progenitor para las labores agrícolas, y esto recaía generalmente sobre, en primer lugar sobre el mayor.
y José de Jesús era el hijo mayor. Sin embargo, se negó a volver a Montalbán y se quedó en Valencia para continuar su estudio. Como era de esperarse, el rudo Montañés, entre comillas, le suspendió el aporte económico, por lo que el estudiante, el adolescente, que reveló en realidad una gran voluntad y carácter, tuvo que empezar a trabajar para poder sustentarse y seguir estudiando. Trabajó como vigilante en el Colegio Ramírez y luego trabajó como profesor en este colegio y en otros colegios reputados de Valencia. A la hora de la enseñanza superior, él solicitó y obtuvo matrícula en el Colegio Nacional de Carabobo, donde estudió medicina. Este funcionaba en donde estaba la antigua Universidad de Carabobo frente a la Plaza Sucre. En esta fase de su vida no fue fácil porque él también tuvo que trabajar para sufragar los gastos ocasionados por su estudio. Y aparte de eso, se dedicó a la política. Fue líder estudiantil, fue anti-guzmancista, hizo campaña contra Guzmán, lo cual le trajo bastante problemas a lo largo de estos años. De mucha conmoción en Valencia, fue un caso en el cual él fue prácticamente el autor principal. Se llama el caso de las cintas de color. Y sucedió así. Había dictado el general Antonio Guzmán Blanco el 24 de septiembre de 1883 un decreto sobre instrucción pública que en su artículo 136 decía: los doctores usarán en sus actos académicos el busto del libertador colgante del cuello con una cinta de color azul para las ciencias filosóficas, encarnado para la ciencia médica, para la ciencia etc. Este decreto fue tomado a burla por los estudiantes. Comenzaron a presentarse en el Colegio Nacional con lazos de color. Algunos de ellos se negaban a quitarse. Y esto fue considerado naturalmente como una indisciplina de parte del director del colegio. Quedamos entonces que a raíz de la reunión que se hizo en la Plaza Sucre, los estudiantes, ¿verdad? Ahí lo digo aquí. Se fueron caldeando los ánimos y los estudiantes trataron de entrar al interior del colegio siendo repelidos, ¿verdad? Esto trajo como consecuencia que el director llamó a la policía, que se encontraba advertida cerca, y disolvió la manifestación. Aparte que se llevó detenido a los estudiantes Arocha y Borges, que eran los que dirigían la manifestación. El director procedió a la expulsión de los alumnos Arocha y Borges y seguidamente lo notificó el Ministerio de Instrucción Pública que aprobó la expulsión. Ahora esto no se quedó así, esto pasó a gabinete y el presidente dijo que bueno, que se salió por la tangente, dijo que si el Ministerio de Instrucción Pública había expulsado a los estudiantes, este problema debía ser solucionado en los tribunales. Entonces, el problema de la expulsión de los estudiantes se llevó ya a nivel tribunalicio. Y esto fue un proceso muy interesante porque aquí se dio un detalle que fue que el proceso judicial contra los estudiantes fue repudiado por la comunidad valenciana y empezaron a aparecer remitidos y cartas donde defienden a los estudiantes, expresándose de ellos en términos elogiosos, lo cual en cierta forma resultaba extraño por las acusaciones que hizo el director. Claro, no es el caso de venir aquí, pues se prolonga demasiado. Lo importante fue que eso se radicó en el juzgado del Socorro y el resultado dice así, que es digno de ser estudiado por los juristas. Resultado del prolijo examen hecho a las actas de este expediente se concluye que solo aparecen haberse intentado una falta para atentar al desacato o falta de respeto contra el señor rector del Colegio Federal, donde los detenidos son alumnos.
Y como quiera que el artículo 565 del Código de Procedimiento Penal tiene dispuesto que los delitos o faltas leves solo se castigan las faltas consumadas y que ninguna pena se incurrirá por la tentativa más o menos adelantada, porque lo que este tribunal los declaró inocentes y declarados en libertad. O sea que ellos intentaron una falta leve no consumada y eso no era penado por la ley. Esa fue la conclusión final que me pareció muy interesante porque, bueno, una falta leve no consumada habría que calificarla. Aunque el resultado del juicio fue satisfactorio, el auxiliar Arocha se había afectado con esto, porque él, indudablemente que no pudo seguir su estudio en Valencia, tuvo que trasladarse en Caracas, pero lo único cierto que él, el título de doctor en ciencias médicas le fue otorgado en Valencia el 14 de marzo de 1895 con un número de matrícula número 82 y los doctores que integraron el jurado aparecen el doctor Rafael Guerra Méndez, Lisandro Lecuna, Rafael Margarito Rica, Luis Pérez Carreño, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que él obtuvo el título de médico, él intentó cursar en la Universidad de Ciencias Políticas, pero no pudo terminar. Durante su accidentada vida de estudiante, contrajo matrimonio con la señorita Mercedes Sandoval. Era una gran ayuda, indudablemente, estudiando con todos los problemas y sin ayuda económica. Una de las primeras mujeres que estudió bachillerato en Venezuela, aun cuando no obtuvo el título, fue una mujer culta, hablaba bien el francés y tocaba piano. Lo acompañó a lo largo de su vida dándole 12 hijos, que varios de los cuales ya habían nacido cuando obtuvo el título de médico. O sea que esta joven realmente se casó por amor. Lo acompañó hasta el final de sus días. Casarse con un estudiante que no tenía beca y pobre. Lo importante de esto es que el doctor Arocha orientó su vida compartiéndola en sus tres vocaciones, aparte de su vocación matrimonial, naturalmente: la medicina, la docencia y la política. Ya vimos su primera participación en política, que fue pues un poquito, por lo menos, violenta. En esta primera etapa, después de recibir su título, él se radicó como médico en Tinaquillo, donde lucha contra la epidemia de fiebre amarilla. Sin embargo, cabe decir que él no hizo de la medicina su actividad principal. Él la ejerció de una manera vocacional y filantrópica en una Venezuela pobre de finales del siglo XIX, con altos grados de analfabetismo, en algunos estados superados del 90%, asolada por la desnutrición, la ignorancia. La labor del médico frecuentemente era agradecida con un Dios se lo pague, y el médico pues terminaba colaborando con las medicinas del tratamiento. De tal forma que ejerció la medicina durante toda su vida de una manera filantrópica, ayudando a todo aquel que lo necesitara. Como hemos visto a lo largo de esta charla y en honor a la verdad, antes que otra cosa, él fue educador. Primero en tiempos de estudiante, porque fue el primer oficio que él pudo desempeñar con necesidad. Y luego como maestro de juventudes, con todo el significado que esto conlleva, sin abandonar nunca su vocación de médico ni sus ideales políticos, que no fueron más que luchar por el sueño de una Venezuela mejor. Comenzó su ejercicio médico en Tinaquillo, participando en la campaña contra la fiebre amarilla. Luego pasó al Tinaco, donde fundó el Colegio San José. Aquí él empezó ya a establecer la docencia como su ocupación principal. Luego pasó a Valencia, donde se desempeñó como su director del Colegio Ramírez, en el cual había sido alumno, trabajó en otras instituciones educativas, siendo fundador del Colegio Pedro Castillo, el cual funcionó hasta el año de 1898, casi finales de cuando una epidemia y el alzamiento del Mocho Hernández lo llevaron a la tierra.
Todas estas revoluciones y todas estas cosas alteran al país naturalmente y alteran su buena marcha, pero en este caso específico, se cerró el colegio Pedro Castillo, el Tigre Arocha era correligionario del Mocho Hernández. Yo era partido, era miembro del Partido Liberal Nacionalista. Entonces es bueno porque aquí él entra en política nuevamente. Entonces es bueno dar una idea de cómo fue la actuación del Tigre Arocha en política. Ya sabemos que fue anti-gumancista, ¿verdad? Guzmán Blanco tuvo sus pros y sus contras. Antonio Guzmán Blanco entró en Caracas en el mes de abril de 1870 y ejerció la presidencia por 3 periodos: el septenio, el quinquenio y el bienio, o sea, de 5, 7, 5 y 2 años. Y entre los intermedios él nombraba, el Congreso nombraba un presidente que él lo elegía naturalmente a dedo y que duraba 2 años. Bueno, el último periodo del bienio él no lo terminó. Ese término fue, ya se desligó de Venezuela, se fue para Francia y fue terminado por el general Hermógenes López Herrera Carabobeño, nacido en Aguanaldo. Para el periodo de 1888-90, el doctor Guzmán Blanco, aún desde París, eligió al doctor Rojas Paul, Pablo Rojas Paul, que fue un buen presidente, inclusive entre sus logros el haber creado la Academia de Historia de Venezuela. Luego lo sucedió en el periodo 90-92 el doctor Raimundo Andueza Palacio. Aquí fue cuando empezaron los problemas, porque Andueza Palacio opinó, y yo creo que con razón, que 2 años era muy poco tiempo para llevar una labor administrativa. Entonces, él intentó modificar la constitución para alargar el periodo a 4 años, lo cual parecía lógico. Esto ocasionó que el general Joaquín Crespo, que creía el heredero de Guzmán Blanco, emergiera con su revolución derrocando al presidente Andueza Palacio, y entonces él se nombró presidente interino por 3 años. Y luego él mismo modificó la constitución para la cual se había que modificar y aumentó el periodo a 4 años, lo cual gobernó hasta 1998. En ese año él se plantearon las elecciones y el candidato apoyado por Crespo fue Ignacio Andrade. Y el candidato de la oposición fue el general José María Hernández, quien realizó una campaña moderna, una campaña con mítines, recorrió el país y en realidad tenía el fervor de los venezolanos. Contaba con el apoyo del Partido Liberal Nacionalista, donde militaba un grupo selecto de intelectuales venezolanos. Ahora, fueron las elecciones y el Mocho Hernández fue objeto del fraude electoral más grande que se ha visto. Ignacio Andrade sacó 406.610 votos y José Manuel Hernández 2.200. Esto no lo creía nadie. Inclusive el Crespo en una oportunidad se presentó un mitin para ver si era verdad que había tanta. Claro, el candidato perdedor se retiró a su residencia, donde era estrechamente vigilado, logró escaparse disfrazado y se trasladó por tren a Valencia, escondido del vagón de la tarde. Aquí permaneció hasta las 11 de la noche, donde el doctor José de Jesús Arocha lo pasó buscando, posiblemente lo alojó en su residencia y luego lo encaminó hacia los llanos cojedeños, donde se lanzó el grito de Caipa que empezó la, la campaña militar del Mocho Hernández contra el orden establecido. Bueno, el coordinador de la campaña en Carabobo fue el Tigre Arocha, a la campaña del Mocho Hernández, ¿verdad? Él también fue candidato a la gobernación del estado de Carabobo en esta misma campaña, formaba parte del mismo partido. Y es recordado
en la protesta que él hacía, porque cada vez que él ordenaba una reunión, un meeting, el gobierno regional decretaba, decretaba una recluta para que la gente no fuera. Esto es lo que se llama un mentajismo oficial que todavía hay. Bueno, aparte de la participación activa del doctor, es notorio el apoyo, el compromiso de la esposa, porque en una oportunidad ella, hay una carta donde órdenes, le pasa unas órdenes al general Luis Loreto Lima, donde entre otras cosas le dice que vea si pueden mandar una guerrilla más allá de los guayos para acabar de destruir la línea de ferrocarril. O sea, que era atrevida la señora. Naturalmente que todo esto era en apoyo pues a su esposo. Posteriormente, Joaquín Crespo fue muerto en la Plaza Carmelera del estado Cojedes, sin el apoyo de Crespo. Andrade se fue del país y entonces 60 hombres atravesaron el río Táchira, encabezados por Cipriano Castro, y en menos de 3 meses estaban en Caracas. Coincidencialmente, estos 3 hombres, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras, llegaron a ser presidentes de la República. Ya para el año 2003-2004, el nacionalismo agoniza, igual que el prestigio del Mocho Hernández. Y entonces el doctor Arocha, naturalmente desencantado de tantas cosas, aceptó la tercera fórmula propuesta por el gobierno a sus contrarios. La primera era asimilarse al castrismo y trabajar con ellos. La segunda fórmula era irse al destierro. Y la tercera era abandonar la política y dedicarse a la... Aquí entonces él abandonó la política. Naturalmente no abandonaría su capacidad de raciocinio político, pero dejó de ser un activista político tan agresivo como había sido hasta el momento, comprometiéndose excesivamente. Entonces, él decide trasladarse a Caracas. Se podrán imaginar, después de todo de este periplo, pues en qué condiciones podía estar el Tigre Roche y su familia. Decide entonces trasladarse a Caracas sin bienes de fortuna y una familia numerosa, para comenzar de cero el proyecto de fundación del Liceo San José. Parecía una utopía, pero él nunca lo aminoró a enfrentarse a la adversidad. Vicente le dio una cita que el doctor Arocha concluyó diciendo: nuestra misión es educar y preparar a los hombres para el día que vayan a los comicios. Es casi como moral ilustre. Pues llegué a Caracas y los comienzos del Liceo San José, ya este es el periplo final, entonces, donde se ve la capacidad de este hombre. Lo narra el doctor José García de la Concha en su reminiscencia. Dice lo siguiente, esto es interesante. Él dice que al inicio de mis estudios me inscribieron en el colegio de los padres franceses, en la esquina de Piñán. Al lado quedaba el colegio católico alemán, donde se educaban mis primos y muchos de mis compañeros. Logré que mi abuela me pasara a ese colegio, pero francamente ahí no aprendía, estaba atrasadito y no se adaptó al sistema del colegio. Entonces continúa. Un día vi en el Constitucional un aviso que decía: Liceo San José, regentado por el doctor José de Jesús Arocha, dirección Borda Mercaderes, Caracas. Se lo mostré a mi abuela, se lo mostró a la abuela nuevamente y le dije a que me llevara allí. Como buena abuela, complacía al nieto. Nos presentamos en la casa del doctor Arocha, y digo casa, dice el señor aquí en su libro, porque aquello no tenía aspecto de liceo, ni siquiera de escuelita. Continuó diciendo, o sea que arrancó de cero. Yo tengo el honor de haber sido su primer alumno. En una galería, sentado en un cajoncito, después de haber salido del colegio alemán, me encontraba yo con mi libro segundo de Mantilla, embelesado, oyendo sus lecciones, fábulas y consejos de aquel hombre que cada día para mí era más grande.
y ya no lo respetaba como maestro, sino que llegué a venerarlo con admiración. El Liceo San José de Caracas llegó a tener 200 alumnos, partiendo de este primer alumno, llegó a tener 200 alumnos. El liceo se muda a Los Teques en el año 1902, donde el Tigre Aroche pudo adquirir una hacienda más apta para los fines que han planteado. Me imagino que Caracas se le hacía muy estrecho, ¿verdad? Las casas para funcionar el colegio. Entonces, primero Los Teques funcionó en unas amplias casonas y después en 1914 en el edificio del colegio aún sin terminar. Este liceo San José de Los Teques llegó a tener un renombre no solamente nacional, sino internacional. Acudieron alumnos de todos los estados de Venezuela, inclusive países vecinos, Aruba, Curazao, Trinidad, incluso de Colombia. Los hijos de Gómez estudiaron allí. En esta época ya es la fase final, ¿verdad? Donde se radica en Los Teques, retirado de la política, dedicado a la docencia. En esta época el Tigre actuó como médico combatiendo la epidemia de fiebre española de 1818. Aparte de seguir ejerciendo su medicina filantrópica en los barrios pobres entre los campesinos de la zona. Y agradecido, como bien dice su biógrafo, frecuentemente encontraba fotos y estampillas y estampitas alumbradas con velas y lámparas votivas en los hogares de los campesinos de la zona. Su hija Margarita frecuentemente lo acompañaba en estos menesteres y recuerda una ocasión en que lo esperaba mientras atendía un parto y al cabo de cierto tiempo lo vio salir arremangado y sudoroso, diciéndole a uno de los presentes: lleve a la niña a la casa, el parto se complicó. O sea que él era capaz de enfrentarse a solucionar problemas médicos, pues, de envergadura. Un ejemplo de la veneración que sentían por él le sucedió cuando un hombre se arrodilló para besarle la ola de los zapatos y él lo recombinó enérgicamente diciendo: levántese, un hombre no se arrodilla. Falleció en Valencia el 21 de mayo de 1930. El liceo pasó a manos de la congregación salesiana en el año de 1935. El diario Universal reseña la noticia. Esto fue un motivo de alegría que el colegio no desapareciera. Porque indudablemente al faltar el líder, pues el colegio se iba a ver. Magnífica impresión ha causado en nuestros círculos intelectuales y sociales esta adquisición de la congregación salesiana. Pues los hijos de San Juan Bosco aseguran perenne vida para el Liceo San José, conservándolo para los grandes fines que se propuso su fundador. Bueno, esto en líneas generales fue la vida de este hombre, una vida interesante, fue educador, nunca dejó de ser médico, incursionó en la política pensando en un mejor futuro para Venezuela y es un hombre digno de admiración por las generaciones venideras. Un verdadero placer. Bueno, doctor Guinán, muchas gracias. Interesante la conferencia a pesar de la interrupción. Sin embargo, seguimos. Si hay una sesión de preguntas y respuestas, si quieren hacer alguna pregunta, levanten la mano o pueden pasarla por el chat que lo estamos leyendo. Doctor Guinán, el nombre María de las Hijas pregunta en el chat, el nombre María de las Hijas del doctor Arocha, todas se llamaban María. Las hijas se llamaban María, era Mariano, era devoto de Virgen María, que todas sus hijas se llamaban así. Él era devoto de San José y casi todos los hijos se llamaban José. José de Jesús, en realidad, de una u otra forma utilizar el nombre de José. Ahora, de María sí no me fijé, pero es posible porque él era un hombre muy católico y católico de comunión y misa diaria, ¿verdad? Practicante, exactamente. La que más lo acompañó fue Margarita, que estaba en Los Teques con él y lo acompañaba en sus visitas médicas. Y bueno, fue muy unida a él. Sí. Por eso el nombre del Liceo San José, por la devoción a San José. Por eso Sí, el nombre del Liceo Los Teques.
Eso, este nombre, inclusive el primer colegio que él fundó fue el Colegio San José en el final. Y después, cuando llegó a Caracas igual, eso fue una labor titánica, a partir de cero y llegar a hacer ese colegio, pues considerado lo mejor del país, lo mejor de Venezuela. En una Y época nunca difícil. dejar de ver. Sí, una época difícil, probablemente. En esa época hubo caída de los precios del café y un poco de cosas. Aparte que él vivió la época de Gómez también, y ya empezó la época petrolera, y murió en 1830. No llegó a ver la transición, pero sí tuvo una vida muy interesante, tanto en la primera parte como en esta segunda parte del siglo XX. El colegio llegó a tener 260 alumnos, y era una cifra grande porque era un internado. Llegó a tener cancha deportiva, cancha de fútbol, cancha de tenis, cancha de básquet, que eso era una innovación para la época. El colegio con esa instalación. Todavía es uno de los mejores, en su momento llegó a ser uno de los mejores colegios de Venezuela, administrado por los padres salesianos. Estábamos hablando Claro, que el padre Rivolta fue uno de los docentes y director del Colegio de San José de los Teques. sí, él después después se vino a Valencia, ¿no? El colegio Sí, Moca. el primero pasa al Colegio de San José, dio clase, y bueno, ahí hay familiaridad porque Moisés Rivolta, el sobrino del padre de cuñado mío, es el tío de mi hijo. Y siempre nos echaba los cuentos del Colegio San José. Ellos creo que estaban conectados porque había unos alumnos del Colegio San José que se estaban conectando de Estados Unidos, pero con el hackeo se cayó la conexión. Oye, qué lástima, como usted es muy amigo y el padre Rivolta fue todo un personaje, ¿oíste? Tanto que en los Teques como aquí en Valencia. Lo recuerdo con Sí, mucho sí, cariño. sí. Entonces eso, un valenciano estaba emparentado con el Colegio San José. ¿Se puede decir que el doctor Arocha fue un médico prestado a la política o un político médico? ¿Qué cree usted, doctor? Mira, él en realidad la política lo apasionaba, ¿no? Porque fue líder estudiantil y fue un líder activo. Yo diría que uno se pone en las condiciones en que él actuó. Digo, bueno, yo no me hubiese metido nunca a darle grito al director del colegio y del otro para evitar que me votaran. Hubiese alzado con el Monte Hernández, ni mucho menos, ¿verdad? O sea que él fue político, él fue apasionado en todo lo que hizo. Como Todo educador lo que fue un hizo. educador brillante, sí. Como médico es un filántropo que ejercía la medicina y, y bueno, filantrópicamente. Y como político ya sabemos que fue un apasionado de la política hasta que al Sí. final de sus días, pues, bajó la guardia en ese sentido, sobre todo de ser activista tan agresivo como él lo fue. Doctor, en esa época de revoluciones del Mocho Hernández, el doctor Arocha llegó en algún momento a ejercer la medicina militar. ¿Fue médico militar en algún momento? Mira, yo me imagino, investigué bastante al respecto, revisé. El padre Biagini, creo que se llamaba el que realizó la compra del colegio. Él se refiere al doctor Orocha como un médico, entre otra cosa. Pero eh, no hay razón para pensar en eso. Posiblemente él pensó la disciplina militar que había en el colegio San José de los Teques, que se levantaban a las 5 de la mañana. Imagínate con ese periodo. Pero es posible que haya ejercido la medicina porque si él estuvo, él acompañó esas acciones a Mocha Hernández. Inclusive hay una carta donde se refiere a uno de los generales y dice, yo lo voy a acompañar hasta donde empiezan los tiros. Que había un herido, tuvo que haberlo atendido, pero no hay datos al respecto. Yo me No imagino hay que sí datos. debe haber sido, si no hay. Ya. Bueno, si hay alguna pregunta, pueden hacerla levantando la mano o por el chat. Sí. Entonces, bueno.
Entonces, con esta no hay más preguntas, doctor. Le agradecemos enormemente su tiempo. A pesar de todo, bueno, salió muy bien la conferencia, va a quedar grabada. Allí en pantalla están nuestras redes sociales de Médicos Unidos Puerto Cabello. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Entonces, la conferencia quedará grabada a partir de ya mañana, quizás estará online la charla. Entonces, bueno, damos gracias a todos por haber estado online y especial agradecimiento al escritorio Sabatino Pisolante, en nombre también al joven abogado Benjamín, que ha sido invaluable en este ciclo de charlas. Ya nos queda una charla para culminar el mes del médico, el mes carcasiano. Me parece que es un excelente nombre, como dijimos al principio. Y es extenderle la invitación para nuestra próxima conferencia, el día miércoles a esta misma hora, a las 7 de la noche. Yo creo que ese día tendremos que vamos a reunirnos a ver cómo se da el link, si se da en la tarde, eso para evitar eso que nos hackeen y que la gente se meta con nombres que se conozcan. Sin más que dar, bueno, en nombre de Médicos Unidos Puerto Cabello, el capítulo Carabobo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna y la Academia de Historia del Estado Carabobo, muy agradecido por su participación y por haberse conectado con nosotros. Entonces, bueno, tengan buenas noches. Pongan por favor abran el video para tomar la foto de la conferencia, por favor, si son tan amables. Enciendan las cámaras. Y bueno, si quieren algún comentario, si no, bueno, nos vamos entonces. Será hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche. Ok, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, doctor.